Familia, qué bueno que estés aquí conectado y déjame comentarte algo acerca de mi vida. Cuando yo tenía 20 años, conocí a un hombre llamado Richard Cambry. El doctor Richard Cambry, yo estudiando, fui a una conferencia de un área específica de mi profesión en la cual yo me quería especializar y escuché a este hombre. Después de escucharlo, su plática, me acerqué con él, le hice unas preguntas y fue muy interesante porque ahí comenzamos una relación profesional. Lo seguí viendo en otras conferencias. Al poco tiempo, cuando yo acabé la carrera, me invitó a hacer una residencia con él. Él vivía en Denver, Estados Unidos, y fui allá a la institución que él dirigía. Hice una residencia con él y a partir de ahí, él se volvió mi mentor en esa área profesional. Y de una manera continua, yo le podía echar un telefonazo, le escribía un correo, consultaba con él decisiones profesionales que tenía que tomar y fue alguien muy valioso e importante en mi crecimiento profesional. Y de esto te quiero hablar. El tener un mentor es algo que en mi vida se me dio sin tener que recibir mucha instrucción. Gracias a Dios pude encontrar a este hombre en la parte profesional. Después, cuando yo empecé a caminar en la iglesia con mi pastor Sergio Treviño, él me tomó, me empezó a discipular y me llevó de una manera muy amable poco a poco. Después me convertí en pastor y él sigue siendo mi pastor, sigue siendo mi mentor, sigue siendo mi discipulador. El tener un mentor es el término que usamos actualmente, el mentorear y que te mentoreen, pero el término bíblico es discipular. El que tengas un discipulador y el también reconocer que tú vas a ser discipulador de otros. Y este es un principio importantísimo para la vida de cualquier ser humano, pero la vida del cristiano es algo que nosotros tenemos que creer, entender y buscar continuamente. Déjame narrarte cómo nuestro Señor Jesucristo nos enseñó este principio de discipulado de una manera increíble. Tú conoces, Jesucristo llamó a 12 hombres sobre los cuales Él dedicó 3 años de su vida, día y noche estuvo ahí con ellos. Él le predicaba a muchas personas, él sanaba a muchas personas, pero era con estos discípulos que tenía cercanos, que en verdad les mostró los misterios del reino, convivió con ellos y se convirtió en su maestro, pero también en su amigo. Déjame ir a Mateo capítulo 4. Al principio del Evangelio de Mateo, el evangelista narra cómo comenzó esta relación de Jesucristo con unos hombres, con unos pescadores, de mentorado, de discipulado. Y dice aquí en el versículo 18 del capítulo 4, cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a 2 hermanos, a Simón, también llamado Pedro, y a Andrés, que echaban la red al agua porque vivían de la pesca. Eran unos hombres trabajadores, pescadores. Es importante porque Jesucristo no vio a alguien que estaba desocupado, sino que Jesucristo vio a alguien que estaba bien ocupado y a ellos llamó. Versículo 19. Jesús los llamó: vengan, síganme y yo les enseñaré cómo pescar personas. Aquí tenías a unos profesionales de la pesca, ¿sí? Como industria, pero Jesucristo dijo: yo les voy a enseñar un oficio muy diferente, algo muy diferente, a pescar a personas. Versículo 20, y enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Y esto es algo que yo no solamente lo puedo describir como algo divino, esta interacción, cómo ligó Jesucristo el corazón de estos hombres. Versículo 21, un poco más adelante por la orilla había otros 2 hermanos, Santiago y Juan, sentados en una barca junto a su padre Zebedeo, reparando las redes, y también los llamó para que lo siguieran. Ellos, dejando atrás la barca y a su padre, lo siguieron de inmediato. Y tú ya conoces qué sucedió. Fue juntando más hombres y toda esta banda de hombres, este grupo de amigos fueron caminando en una aventura de fe increíble. Ahora déjame ir al Evangelio de Juan, en el capítulo 17, cuando Jesucristo está ahí en el aposento alto con sus discípulos, hace una oración hermosa después de haber estado 3 años dedicando a discipular a este grupo de hombres. Antes de padecer la cruz, Jesucristo ora
por sus discípulos. Y mira la manera en que él levanta estas palabras al Padre. Dice capítulo 17, según lo narra Juan, en el versículo 6, dice, te he dado a conocer. Le está hablando al Padre. Dice en el versículo 1 que levantó Jesús la mirada al cielo e hizo esta oración. Te he dado a conocer a los que me diste de este mundo. Siempre fueron tuyos, tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Está hablando de sus discípulos. Está hablando de esos hombres que a la orilla del mar les dijo, les voy a hacer pescadores de hombres, síganme. Y ellos obedientemente lo siguieron. Dios está hablando de ellos, pero dice, son tuyos, Dios, Padre, y tú me los diste. Versículo 7, ahora saben que todo lo que tengo es un regalo que proviene de ti, porque les he transmitido el mensaje que me diste. Ellos aceptaron el mensaje y saben que proviene de ti y han creído que tú me enviaste. Y mira lo que dice en el versículo 9, mi oración no es por el mundo, sino por los que me has dado, porque te pertenecen. O sea, estaba tomando ahí una oración intencional y en lugar de decir, Señor, oro por el mundo, está diciendo, Señor, oro por estos discípulos que han oído, que han visto, que han experimentado el reino de Dios y Jesucristo nuestro Señor los está bendiciendo. Versículo 10, todos los que son míos te pertenecen y me los has dado para que te den gloria. Ahora me voy del mundo y ellos se quedan en este mundo, pero yo voy a ti, Padre Santo. Tú me has dado tu nombre, ahora protégelos con el poder de tu nombre para que estén unidos como lo estamos nosotros. Y entonces está orando por ellos. Y la oración que Jesucristo hace en este pasaje, después lo puedes leer, es muy hermoso, porque aún en este pasaje dice en el versículo 20, no te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Y Jesucristo está orando por ti y por mí, si somos discípulos de Jesucristo, porque a través de estas generaciones de discípulos hemos oído el mensaje de salvación y hemos creído. Y este es el principio que vemos de discipulado, de mentorado. La vida cristiana se trata de buscar a Dios, llegar a Dios, pero no solos, con la ayuda de alguien, de un hermano mayor. Oseas, versículo 11, capítulo 11, versículo 4, dice esta frase increíble: con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Tú y yo conocemos a Jesucristo, a Dios y al Espíritu Santo, porque con cuerdas humanas, a través de una persona, Dios estratégicamente nos ha atraído a Él, nos ha llamado a Él, nos ha revelado quién es Dios y nuestro llamado en particular. Necesitas ser consciente de la intervención de Dios en este proceso de discipulado, de mentoreado que vamos a ir estudiando más a fondo. Necesitas saber que Dios está en medio de esto. Yo sé que Dios tuvo que ver con aquel primer mentor que yo tuve y comenzó una relación, y después igual con mi pastor. Sé consciente de la estrategia de Dios. Esta es la manera. El discipulado es la estrategia de Dios para que tú y yo, como bebés en Cristo, maduremos hasta adultos funcionales, con autoridad y victoriosos, que conquistemos y hagamos extender el reino de Dios y a la vez empecemos a discipular a otros. A lo largo de todo el libro de la Biblia, tú vas a encontrar esta relación de discipulador. Siempre va a haber un Elías para un Eliseo, un Moisés para un Josué, un Pedro para un Marcos, un Pablo para un Timoteo. O a lo mejor lo puedo poner al revés. Siempre va a haber un Eliseo que necesita un Elías. Siempre hay un Timoteo que necesita un Pablo. Gracias a Dios, yo pude tener Pablos en mi vida que impactaron, me ayudaron, me acompañaron, me exhortaron, me enseñaron, me corrigieron, y yo pude consultarlos en momentos de incertidumbre. Esta relación es importantísimo, es básico. Mira lo que dice el apóstol Pablo, según lo escribe en su primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 10 y 11. Porque en todo este capítulo está hablando acerca de esta función de discipular a otros
¿sí? Y ahí en la iglesia de Corintios de repente decían, es que yo soy discípulo de tal o discípulo de tal. Y Pablo dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Fíjate, Pablo, un discipulador, dice que por gracia es que él fue llamado para discipular a otros. Dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Tú y yo somos como un edificio y la piedra angular es nuestro Señor Jesucristo, pero después hay que ir añadiendo otros ladrillos, hay que ir construyendo ese edificio, y para eso la estrategia de Dios, la intervención de Dios es que pone a alguien, un hermano mayor, alguien más maduro en la fe, que te discipule. Y lo que Pablo está diciendo es, en ocasiones yo pongo el fundamento y puede venir otro discipulador también en Cristo y pone otro ladrillo, y en ocasiones puedes tener varios discipuladores que van impactando tu vida. Por ejemplo, mi padre es mi discipulador y desde chiquito me ha discipulado. Él tiene 87 años y me sigue discipulando. Tenemos una relación hermosa de comunicación, de amistad, y yo le platico cosas y él me aconseja, y es algo muy, muy hermoso. Escucha, así como un niño necesita un adulto, un cristiano necesita un discipulador. No puede haber un niño que pueda crecer adecuadamente, con guianza, si no hay un adulto, alguien más maduro que él lo acompañe. De igual manera un cristiano. No existe el término cristiano solitario. Necesitas a alguien, así como el niño con el adulto, que te acompañe. Sin discipulado, lo que vamos a tener son cristianos débiles. Un discipulador fortalece al discípulo. El mejor ejemplo es Jesucristo con sus 12, ¿sí? Uno se perdió para que se cumpliera la escritura, pero esos 11, y después el Espíritu Santo jaló al apóstol Pablo, Jesucristo ahí lo llamó, y esos 12 trastornaron al mundo porque eran fuertes, porque habían sido bien discipulados. Va a haber alguien que te habla de Cristo y te está discipulando. Va a haber alguien que te explica de Cristo y te está discipulando. Va a haber alguien que te va a exhortar. O sea, una de las bendiciones más grandes de la vida es tener a alguien que te exhorte, que te diga, oye, eso está mal. Si tú no tienes nadie que te puede exhortar, ten mucho cuidado. Necesitas buscar un discipulador, alguien que tú le otorgues esa autoridad, y va a fortalecer tu vida. Dios es el que manda a estos siervos a que te edifiquen en tu vida. Yo puedo ver cómo de repente Dios manda a hombres que son mayores que yo, que tienen más caminar en Cristo, en hacer iglesia, y de repente empiezan relaciones, y yo le llamo relaciones divinas, porque como que Dios nos une en el camino, y yo puedo reconocer en ellos que tienen sabiduría por su experiencia, por lo que han caminado en Cristo, y yo comienzo una relación de amistad con ellos y puedo empezar a desarrollar la confianza de poder hablarles y echarle un telefonazo. Roberto Evans es una persona así, que hace muchos años Dios nos trajo en el camino, y él es una persona más grande que yo, con más experiencia, más sabiduría en Cristo, y en ocasiones frecuentemente yo le echo un telefonazo y le platico cómo va la iglesia, qué decisiones estamos tomando, qué retos tenemos, y él me da un punto de vista. Y como he caminado con él muchos años, igual que lo he hecho con mi pastor Sergio Treviño o Ernesto Alonso, conocen mi caminar y en verdad me pueden dar un consejo con muchísima sabiduría. Entonces, hay quien te va a hablar de Cristo, te está discipulando. Hay quien te explica de Cristo y te está discipulando. Hay quien te va a invitar a servir y te está discipulando. Si alguien de repente dice, oye, ¿por qué no vienes a mi grupo Paz y me ayudas con el grupo Paz? O a lo mejor te ve que tienes el don de la música y te invitan al equipo de alabanza o a la producción, en fin, a niños. O sea, es alguien que tú debes de ver la mano de Dios ahí, porque está enviando a alguien que te quiere discipular. Y eso es una bendición del cielo para tu vida. Dios es el que te manda siervos a que te edifiquen.
Así como Jesucristo caminando en esa playa, en esa mañana, vio a Simón y a Andrés y los llamó, y luego vio ahí a Juan y a su hermano y los llamó. De igual manera Dios va a hacer esos encuentros divinos y tú necesitas estar atento y responder a ellos, así como estos 4 hombres dice que dejaron todo, su oficio y a su padre, y lo siguieron a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando suceda esto, no pongas tus ojos en estos siervos, pon tus ojos en Dios. Es Dios el que está trabajando para edificar tu vida. Y esa, reconócelo, esa es la estrategia que Dios ha usado, usa y va a usar. Él es el que da discípulos al discipulador. Él es el que hace estos encuentros. Nuevamente el capítulo 3 de Primera de Corintios, Pablo nos dice en el versículo 5 y 6, después de todo, ¿quién es Apolo y quién es Pablo? Apolo era otro predicador que estaba discipulando ahí en la iglesia de Corintios, y Pablo también había discipulado, y como que Pablo está diciendo, o sea, no tanto diga soy discípulo de Pablo o discípulo de Apolos, porque dice quién es Pablo y quién es Apolo. Nosotros solo somos siervos de Dios mediante los cuales ustedes creyeron la buena noticia. Qué madurez de Pablo, ¿no? O sea, Pablo está diciendo, no pongas tus ojos en mí. Yo soy instrumento de Dios. Pon los ojos en Dios. Él es el que te envía a estos hombres y mujeres en tu vida para que edifiquen sobre el fundamento que es Cristo y que te lleven a ser un discípulo maduro. Continúa diciendo aquí, cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor nos encargó. Un discipulador es comisionado de parte de Dios para discipular a otros. Yo planté la semilla en sus corazones y Apolos la regó, pero fue Dios, escúchalo, fue Dios quien la hizo crecer. En este misterio de discipulado, discípulos y discipuladores, mentores y mentoreados, el crecimiento lo da Dios. Reconócelo. Es una estrategia divina. No la resistas, no la ignores, acéptala y corre con ella. Vas a encontrar en tu vida varios momentos en donde tú vas a ser discípulo, pero también puedes estar siendo discipulador de otros. Y hay veces que nos va a tocar sembrar en la vida de otros, como Pablo lo está diciendo. En ocasiones alguien más sembró la semilla del evangelio y te va a tocar regar, y es igual de valioso. Sea que siembres o sea que estés regando, siempre tienes que reconocer que Dios es quien da el crecimiento. Así que como cuando alguien te está discipulando, no pongas los ojos en ese discípulo, en ese discipulador, sino en Dios, que es el que te llevó a esta relación. De igual manera, si tú estás discipulando a otros, no pongas tus ojos en ti. Es Dios quien está dando ese crecimiento increíble. Porque Dios bendice esta estrategia. Va de vuelta. Dios la ha diseñado, Dios la cataliza para que suceda y Dios la va a bendecir para que exista este crecimiento. Como el apóstol Pablo dice, Dios es el que da el crecimiento. La semilla es Jesucristo en tu corazón. Alguien la sembró, alguien la regó, animándote, enseñándote pasajes bíblicos, dando testimonio, pero Dios es el que va a dar ese crecimiento hasta que dé el fruto a 100%. Entonces, en ocasiones tú vas a ser discípulo y en ocasiones vas a tener discípulos. De hecho, en un momento de tu vida vas a estar teniendo estas dos cosas y es el momento ideal, que tú estés siendo discipulado y a la vez tú estés discipulando a otros. Yo digo esto, cuidado con aquel que discipula, pero no está siendo discipulado. Una buena pregunta que le tienes que hacer a tu discipulador es, oye, ¿y a ti quién te discipula? Porque si nadie lo está discipulando, pues, o sea, como que está solo, ¿no? Como que no está poniendo en práctica el mismo principio que él quiere operar. En mi vida, yo tengo varias personas, varios hombres más maduros que yo, con más experiencia y sabiduría, que yo he tenido esta relación y tengo a mi pastor y tengo algunos consejeros y ellos están discipulando mi vida. A la vez yo siembro mi vida en otros. Ahora,
¿Qué tipos de discípulos puedes encontrar en tu vida? Y hay unos que se dan de una manera muy natural. Por ejemplo, padre, ¿tienes hijos? Tienes discípulos. Porque a lo mejor dices, es que yo no tengo discípulos. Bueno, si tienes hijos, en automático tienes discípulos. Yo tengo 4 hijos. Entonces en automático tengo 4 hermosos discípulos. Y es el propósito de Dios, que yo los vea, sí, como hijos. Yo soy su padre, pero yo los estoy mentoreando. Yo los estoy discipulando y haciendo crecer en su vida. Hay discípulos de oportunidad. En ocasiones en el trabajo estás tú ahí como jefe de una oficina, un departamento, o eres el director y el dueño, y vas a tener gente a tu cargo. No te equivoques. Toda relación en la vida de un cristiano debe de apuntar hacia Dios, hacia nuestro Señor Jesucristo, hacia el Espíritu Santo. Y hay una oportunidad para que tú empieces a discipular su vida y los lleves cerca de Jesucristo. Hay discípulos de ministerio. Por ejemplo, en la iglesia operamos por ministerios y tenemos el ministerio de decanes y el ministerio administrativo y el de producción y el de alabanza y el de reuniones de hogar y el de reunión de mujeres y el de varones, y todos estos ministerios tienen una estructura y ahí está sucediendo un discipulado. Hay un coordinador y el coordinador tiene a sus mentores y los mentores se encargan de varias mesas y en esas mesas te están discipulando. Entonces se da también esto en los grupos homogéneos, ¿no? Si tú tienes un grupo de amigos en Cristo y salen a andar en bici, por ejemplo, a jugar el golf, qué sé yo, tienes que saber que hay una conexión divina que Dios está permitiendo para que se lleve a cabo el discipulado. Ahora, aún los hermanos mayores ven a sus hermanos menores como discípulos. Quizá tienes algunos amigos y te ven a ti como un líder, como un discipulador. O sea, toma ese rol y llévalo con toda responsabilidad. Y te voy a hablar de 5 cualidades. Sea que seas padre, sea que seas un jefe de una oficina en el trabajo, sea que estás liderando alguna parte en el ministerio en la iglesia, sea que seas un hermano mayor, o sea que tengas un grupo de gente que voltea a ti y te vea para obtener ejemplo. Hay 5 cualidades de todo discipulador que debes de conocer. Vamos a verlas. Primero, el discipulador ama fielmente. O sea, esto de mentorear, esto de discipular, tiene que ver con una cuestión de amor, porque en verdad te conectas con la vida de la otra persona, le dedicas por amor a Dios muchísimo la otra persona. Y obviamente hay una relación, hay una amistad, hay una cercanía, hay una empatía, pero también lo estás haciendo por amor a Dios, porque reconoces la estrategia de Dios. Se aparta entonces el discípulo de cosas y de él mismo para sembrarse en esta tarea. Todo mentor, todo discipulador está invirtiendo tiempo, dones y recursos para sembrarse en la vida de otro. Y esto es algo muy valioso y esto es algo que hacemos por amor. O sea, nos gastamos por la vida de otro. El apóstol Pablo lo que dice, yo me he gastado por ustedes. Y dice, y lo he hecho con alegría. El discipulador ama fielmente. En un momento, Jesucristo, ya resucitado al final del Evangelio de Juan, en el capítulo 21, se encuentra con Pedro. Y Pedro, su discípulo, había fallado, lo había negado 3 veces. Y Jesucristo le dice estas palabras, según lo narra Juan en el versículo 15 del capítulo 21. Cuando terminaron de comer, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y él dijo, apacienta mis corderos. Había habido un momento de ruptura entre Pedro y Jesucristo, pero Jesucristo inició el momento de reconciliación. Y le delegó que apacentara a las ovejas en la iglesia. El discipulador ama fielmente. Segundo, el discipulador enseña toda la verdad. Cuando Jesucristo nos dice al final del Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, dice, id y hacer discípulos a todas las naciones. Y ahí dice en el versículo 20, y enséñenles todas las cosas. Entonces, cuando tú discipulas, enseñas
toda la verdad. No le editas, no tomas solamente unas cosas, quieres enseñar todo lo que a ti te han enseñado. Y tienes que enseñarlo en palabra, con tu propia conducta, con tu propio amor, en espíritu, en fe, en pureza. O sea, tu propia vida, cuando tienes un discípulo, ellos te están viendo. Y tú estás enseñándole de la manera que tú hablas, la manera que tú eres coherente entre lo que dices y haces. Mira esta frase. Dice, dime y se me olvidará. Muéstrame y lo recordaré. Involúcrame y lo entenderé. Eso es lo hermoso del discipulado, del mentorado. Te están viendo y tú le enseñas día a día, en todos los aspectos de tu vida, tú les estás enseñando. Así lo hizo Jesucristo. Jesucristo hizo con su banda de discípulos, les dijo, obsérvenme estos 3 años, en especial al final de estos 3 años, y aprendan, y vean lo que digo, lo que hago, cómo amo, cómo me doy a mí mismo. Y los discípulos lo aprendieron, y eso fue la manera en que caminaron ahí en la primera iglesia. Tercero, el discipulador reconoce que cada discípulo es diferente y especial. Tú eres como discipulador de una manera, pero tus discípulos pueden ser muy diversos y tú tienes que respetar y aún aceptar esa diferencia que hay en ellos. Hay un proverbio, el proverbio 22, versículo 6, que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Cada discípulo tiene un camino. O sea, todos vamos en el camino de la salvación, en el camino que es Cristo. Pero hay un llamado particular. Y cuando tú eres discipulador, tienes que tener en cuenta esto. En ocasiones te van a tocar sanguíneos o coléricos o melancólicos y flemáticos, ¿no? Y quizá tú eres un colérico y te cuesta trabajo los flemáticos. Pero si Dios lo puso ahí, tienes que considerarlos. En ocasiones te va a tocar un optimista, simpático, sanguíneo, ¿no? O a lo mejor un líder dinámico colérico, o a lo mejor un perfeccionista talentoso melancólico, o un pacificador diplomático flemático. O sea, hay una variedad increíble. ¿Y sabes qué? No todo mundo se tiene que convertir de acuerdo al discipulador. El discipulador va a tomar la sabiduría de Dios para detectar la historia de salvación, el llamado particular, y lo va a encaminar ahí. Aunque sea un llamado diferente al que lo está discipulando, al que lo está mentoreando. Pablo nos habla en Efesios 4, versículo 11, de 5 ministerios que hay en la iglesia: el profeta, el maestro, el pastor, el evangelista y el apóstol. No todos somos pastores. Yo tengo el llamado de pastor, pero perfectamente puedo discipular a alguien que tenga el llamado de evangelista o de profeta, considerando eso para cual Dios lo llamó. Otro aspecto, el cuarto, es que el discipulador simpatiza y empatiza. ¿Qué es esto de empatizar, no? Es participar afectivamente en la realidad del otro. La relación de discipulado es una relación cercana, es una relación de amor, es una relación de amistad. Y hay algo muy hermoso en esta relación porque hay un participar afectivamente de la vida del otro. Hay un acompañamiento muy cercano. Y entonces nos regocijamos juntos, sufrimos juntos, llevamos las cargas unos de los otros, nos restauramos unos a otros, oramos juntos, nos enseñamos, nos exhortamos, refrescamos al otro cuando lo necesita, animamos al otro, perdonamos al otro, así como vimos cómo Jesucristo restituyó a Pedro después de esa equivocación, llevándolo ahí a confesar y a él a perdonar, ¿no? Nos estimulamos unos a otros a buenas obras, simpatiza y empatiza. Es una relación hermosa que cuando la experimentas, o sea, tanto teniendo como dando, es algo muy, muy hermoso. Y quinto, un discipulador intercede por sus discípulos. Y esto es algo bien importante. Yo tengo discípulos y yo los tengo presente todos los días en mi dinámica de oración. Yo estoy orando por ellos. Y yo estoy pidiendo a Dios por ellos, que Dios los ayude, que Dios los proteja. Y pregúntate esto, ¿hay alguien que está orando por ti de esta manera?
porque si no, lo tienes que buscar. Pero a lo mejor dices, sí, yo estoy en un grupo paz y yo sé que mi mentor está orando por mí. Pues palomita esto, ¿no? Yo soy mentor, yo sé que mi coordinador está orando por mí, ¿no? Yo soy coordinador, yo tengo una lista de mentores y yo estoy orando por ellos. O sea, esta oración es poderosa, porque es alguien que no te va a competir, es alguien que se va a alegrar de tus éxitos y va a llorar contigo de tus problemas. Jesucristo, veíamos cómo oró por sus discípulos en Juan capítulo 17, versículo 9 se nos narra, y esta es la oración de Jesucristo. Dice, mi oración no es por el mundo, sino por los que me has dado, porque te pertenecen. ¿Te imaginas Jesucristo orando por sus discípulos? Sí oró por el mundo y oró por muchas cosas, pero oró por ese grupo de cercanos que él discipuló. Pregúntate esto, ¿hay alguien en este momento orando por ti, velando por ti en oración e intercesión? No puedes vivir la vida cristiana si no tienes a alguien que esté pendiente en ese aspecto. Entonces fíjate, al mismo tiempo somos campo de cultivo y somos colaboradores de Dios. Somos campo de cultivo porque debemos tener un discipulador, un mentor que está sembrando en nuestras vidas. Pero al mismo tiempo somos colaboradores de Dios porque estamos sembrando en la vida de alguien más. Sean los hijos, sea ahí esos discípulos de oportunidad, sea que en la estructura de la iglesia te han puesto un grupo y tú los estás discipulando y ellos están escuchando, o sea, estás colaborando con Dios. No es una labor individual, tienes todo el respaldo del cielo porque esa es la estrategia de Dios para hacer crecer a la iglesia. Dios está edificando tu vida al sembrar y Dios está edificando a la iglesia cuando Él te lleva a que tú discipules. Primero hay que poner el fundamento, es Cristo. No comienza el proceso de discipulado, sino comienza poniendo esa piedra angular que es Jesucristo. ¿Tienes a alguien así cercano? Preséntales a Cristo, háblales de Cristo, llévalos a Cristo. Es lo más importante. Y después vas a ir colocando un ladrillo y otro ladrillo y otro ladrillo, poco a poco. Lo interesante es que la calidad de los ladrillos que se están edificando en tu vida es igual a la calidad del discipulado. Si tienes una relación buena de discipulado, pero tienes que entender, o sea, Jesucristo llamó a Simón Pedro y Pedro dijo, va, le entro. Jesucristo llamó a Juan y Juan dejó todo y lo llevó. Entonces, para la calidad de esta relación necesita haber un discipulador, atento, sembrando, pero necesita haber un discípulo que dice, yo lo tomo, yo lo recibo, yo lo busco. Y entonces van a estar colocando en tu vida ladrillos de oro. La Biblia habla de ladrillos de hojarasca, porque, o sea, de hojarasca de oro, porque va a venir la prueba, va a venir el fuego, y ahí va a ser probado cada ladrillo que ha sido edificado en este proceso de discipulado. Así sucedió en ese primer grupo de discípulos, por medio de fuego, de pruebas, de persecución, fue probado y Jesucristo colocó ladrillos de oro que resistieron la prueba y aún en la prueba brillaban más. Debe esto de ser un proceso continuo, no para. Y yo tengo esta pregunta, ¿no? ¿Qué voy a hacer más adelante, no? Más adelante cuando quizá alguno de esos discipuladores vayan partiendo con el Señor, porque yo siempre quiero tener a alguien que esté viendo y discipulando y sembrando en mi vida, alguien que yo le otorgue esa autoridad de que si ve algo malo me lo pueda decir, porque tenemos una relación cercana. Es algo continuo, es un río. Soy discípulo y discipulo al mismo tiempo. Y el discipulado es un llamado a servir, no a ser servido. Cuidado, discipulador, porque a lo mejor tú te estás enseñoreando de esto, pero la enseñanza de Jesucristo es muy diferente. Jesucristo, al final del Evangelio de Juan, ahí en el capítulo 13, se nos narra cómo Jesucristo con sus discípulos se levantó de la mesa y les lavó los pies y les mostró, un discipulador es el que sirve al discípulo. Tú no te rodeas de discípulos para que te sirvan a ti. No, para nada. Tú tienes discípulos por la gracia de Dios para que tú puedas servirlos a Él, sembrar en su vida.
volcarte y amarlos continuamente. Jesucristo nos dijo esto, ahí mismo en el capítulo 13 de Juan, versículo 20. El que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. ¿Y a qué voy con esto? Van a llegar a tu vida personas que Dios está enviando para que te disipulen. Y cuando tú los recibes, tú estás recibiendo la estrategia y el plan de Dios. Como dice aquí Jesucristo, estás recibiendo a Jesucristo ahí. Yo he visto tristemente muchos jóvenes que hoy en día desprecian el discipulado, desprecian el mentorado. El otro día mentoreé de un joven que necesitaba una buena influencia en su vida, y un hombre en la iglesia dio un paso y lo acercó y lo llevó con él a su negocio y estaba ahí cercano, y yo estaba bien contento porque veía claro a un Pablo con un Timoteo, veía claro a un Elías con un Eliseo, a un Moisés con un Josué. Yo estaba feliz, veía clara la mano de Dios, pero de repente me enteré que este joven se alejó de esa relación, dejó ese trabajo. Y yo digo, qué error tan grande, porque ahí estaba la estrategia de Dios. Había alguien de buena voluntad sembrándose en la vida de este joven, y este joven lo menospreció. Déjame hablarte, joven. Si Dios pone a un Pablo, necesitas apreciarlo, necesitas cuidarlo, necesitas escucharlo. Y por el otro lado, Pablos ahí, si Dios pone en tu camino a uno de estos jóvenes, a un Timoteo, siémbrate en sus vidas. Va a ser algo hermoso, porque sabes que Dios te va a enviar discipuladores, recíbelos. Y Dios te va a enviar discípulos, ámalos y enséñales todo. Porque al final de los tiempos, un día tú y yo vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Nos lo dice Romanos 14, versículo 10, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y ante el tribunal de Cristo ahí se nos van a hacer dos preguntas. Primero, ¿qué hicimos respecto a su Hijo Jesucristo? Esta es la primera pregunta que necesitamos responder. ¿Qué hemos hecho tú y yo en cuanto a la oportunidad de conocer, recibir y caminar con Cristo, de creer en Jesucristo? Esa va a ser lo primero que nos van a pedir cuentas. Lo segundo es qué hicimos con lo que se nos entregó. La vida que Dios te dio, los dones y los talentos que Dios te dio, y las oportunidades que Dios te dio. Escucha esto. Cuando Dios pone un discipulador cerca de ti, esa es una oportunidad. No la desperdicies. Tómala para que des buenas cuentas de eso. Y también de los discípulos que Dios te da la alegría, el privilegio de poder discipular. Yo te lo digo, en verdad, no hay nada más hermoso que ver la vida de alguien más crecer en Cristo Jesús. Ver cómo abrazan el mensaje de salvación, cómo caminan con Cristo, cómo encuentran su llamado, cómo crecen y se alegran y pelean sus propias batallas y van madurando. En verdad, ese es un gran momento en la vida de todo cristiano, cuando ves a alguien al cual tú le has hablado de Cristo, al cual tú le has sembrado en su vida tiempo, atención, lo has escuchado, le has dedicado tiempo y lo ves crecer y florecer. No hay nada más hermoso. Lo interesante entonces, un día se nos va a pedir cuenta de eso, pero tú y yo debemos de caminar en esto. Déjame dejarte dos cosas puntuales para esta semana. Primero, para los que discipulan, revisa a tus discípulos, haz una lista de ellos. Analiza, mis hijos, la gente que yo tengo en el trabajo o la gente que en la iglesia se ha dado la ocasión, y pregúntate, ¿estoy siendo diligentes en dar ese amor, en ser fieles, en considerar su individualidad, en estar orando por ellos? Y lo segundo, revisa si alguien te está discipulando. Si alguien te está discipulando, voltea al cielo y dale gracias a Dios. Y sé fiel a estar ahí, a fomentar la relación, a buscar a la persona, a escucharlo. Pero si no, déjame orar por ti.
para que en esta semana, en este mes que vengas adelante, Dios te puede dar esa ocasión. Quizá es regresar con alguien que te estaba discipulando, quizá es buscar. Vamos a orar. Señor, te doy gracias porque tú eres un Dios estratégico y tú tienes esta estrategia de discipulado para la vida de cada uno de los que estamos hoy conectados. Yo te doy gracias, Señor, por esas relaciones que ya existen de discípulo, discipulador. Señor, síguelas fomentando y enriqueciendo de acuerdo a tu propósito. Sigue dando el crecimiento. Señor, pero yo te pido por todas esas personas que quizá en este momento no tienen a alguien cercano en sus vidas que los esté mentoreando, que los esté discipulando. Señor, que tú puedas dar esa ocasión divina para hacer esos encuentros, para hacer estas relaciones. Señor, yo declaro que hay un Pablo para cada Timoteo que esté escuchando, que hay un Elías para cada Eliseo que tú estás llamando. Señor, que ellos puedan tomar esta visión, esperarla y buscarla y aceptarla en el momento que llegue. Yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Familia, el siguiente domingo vamos a seguir hablando acerca de discipulado. No te lo pierdas, hay muchísimo que hablar de este tema. Que Dios te bendiga.